Muy bien, ya son las 10 de la noche, 3 minutos. Bienvenidos al Cartel Paranormal de la Mega. Después de 2 horas de información de fútbol, del tema mundial, de la Mega Mundial, aquí estamos ya listos y preparados para acompañarlos 2 horas en este miércoles, cuando es 4 de julio, hoy día de la independencia en Estados Unidos. Y pues esta noche arrancamos para todos ustedes a través de los diferentes diales en las diferentes ciudades. Gracias por estar con nosotros conectados como siempre en el Cartel Paranormal, que como siempre en la cuenta de Instagram @el_libro_del_cartel arroja una pregunta, y es: ¿podemos quedar malditos por culpa de nuestros padres? Un tema bastante interesante y donde queremos que usted nos deje su opinión, opiniones que estaremos leyendo más adelante durante el transcurso del programa, y también pues vamos a tener las habituales llamadas de nuestros oyentes para que opinen acerca del tema de esta noche, que está a cargo de Monseñor Andrés Tirado, que nos trae un invitado que ya lo vamos a presentar, y que esta noche van a estar hablando de las cadenas genealógicas. Usted se preguntará: cadenas genealógicas, ¿qué significa? ¿Qué trae? Pues ya está acá con nosotros Monseñor Andrés Tirado. Buenas noches, pero antes déjeme saludar a su invitado, al Monseñor César Erazo, que está con nosotros esta noche, y nos van a acompañar para hablar de esto, cadenas genealógicas. Padre, bienvenido y adelante. Muy buenas noches a todos. Disculpará un poco afónico, es que fin de semana estuve en Lima en misión y allá está haciendo mucho frío. Yo pensé que había gritado mucho ayer por lo del partido. Sí, no, casi se me sale el corazón, más de uno le da su patatús y triste, pero bueno, ahí lucharon hasta el final, que es lo importante. Sí, y señor. Qué bueno que estemos acá. Hoy me acompaña Monseñor César Daniel Erazo, que es el vicepresidente de la Congregación Sacerdotal Católicos Independientes, es mi mano derecha, y hoy nos viene a acompañar con este tema tan interesante, tan profundo, que es las cadenas genealógicas, las maldiciones ancestrales. Pero antes les quiero hacer una invitación especial. Este domingo de 3 a 5 de la tarde vamos a hacer una misa muy especial de prosperidad. Los que quieran estar, esto es en Nicolás de Federman, pueden entrar a las redes sociales y ahí está la información. Muy bien, entonces ahí está la invitación. Ahora sí, padre, saludemos César Erazo. Monseñor, bienvenido a la Mega y gracias por estar acá esta noche en el Cartel Paranormal. Gracias a ustedes por la invitación. Como decía Monseñor Andrés Tirado Pérez, doy agradecimiento a él por invitarme en este momento. Y lo más importante es que hacemos parte de la Iglesia Congregación Sacerdotal Internacional, Católicos Independientes. Un saludo muy especial a todos los hermanos sacerdotes, obispos de nuestra congregación. Sigan animados en la misión que tenemos aquí en Colombia y en los países del mundo. Y gracias por la invitación que me hacen para hablar de este gran tema. Cadenas genealógicas. En esta noche vamos a estar hablando para que ustedes comiencen a participar también. Esta noche con el numeral TUSA en el cartel. Ahí nos pueden dejar sus opiniones, sus comentarios, que ya también vamos a estar leyendo al aire. Así que bienvenidos, 2 horas con lo mejor de los temas paranormales en esta noche. Hoy hablando cadenas genealógicas con Monseñor Andrés Tirado y Monseñor César Erazo. Así que bienvenidos y arranquemos de una vez, padre, comentándole a la gente qué son las cadenas genealógicas. Antes de entrar en el tema, hay que mirar los conceptos generacional e intergeneracional. Lo generacional es aquella cosa que nos dejan nuestro papá y nuestra mamá. Lo generacional, que ya son los genes dados por ella desde nuestro nacimiento. Y lo intergeneracional es lo que está fuera de nosotros, lo que viene del mundo, lo que nos permite o nos hacen las cosas que vienen después o antes de papá y mamá, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, tatarabuelos y nuestra cadena como tal desde donde venimos. Muy bien, un tema bastante interesante el que vamos a estar abordando esta noche. Y las cadenas genealógicas, mucha gente se preguntará que, digamos, el tema de posesiones y todo eso se va trasladando de generación en generación, como lo podemos estar hablando esta noche. Mire, esta cuestión es, digámoslo, el que quiera profundizar en eso, tengo un curso virtual sobre cadenas genealógicas y en YouTube hay un video en el canal de la congregación donde se habla sobre las cadenas genealógicas, porque esto es muy profundo y duraríamos horas y horas y horas hablando. Yo creo que si todos en este plano terrenal hiciéramos un curso
de niños y de adultos y de jóvenes sobre cadenas genealógicas, cambiaríamos mucho, yo podría decir un 70 o un 80% nuestro futuro, el futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestros nietos, porque muchas cosas nosotros traemos del pasado y muchas veces nacemos en este mundo y vamos para adelante y no vamos mirando hacia atrás y creemos que le damos cada día, nos preocupamos del cada día, pero hay cosas del pasado que nosotros las vamos llevando al presente. Y eso va trancando el progreso, el éxito, la prosperidad, la salud, el bienestar, lo sentimental y también lo que es posesiones, lo que es brujería, lo que es enfermedades. Hay cosas que son muy fuertes. No podemos decir que todo es culpa del demonio, de la brujería, de las cadenas genealógicas, de las maldiciones, pero un gran porcentaje, yo creo, en estos 20 años de trabajo experimental con mucha gente, ustedes saben que hay mucha gente que nos consulta, gran parte de esos trabajos de brujería, gran parte de enfermedades, gran parte de problemas psíquicos, espirituales, sentimentales son por cadenas genealógicas. Entonces de pronto nosotros ese tema es nuevo, no le ponemos cuidado, y es que la mentalidad de nosotros de Sudamérica, nosotros resulta que nuestro pasado no está. ¿A qué me refiero? Usted va a Europa, usted va a Estados Unidos y usted va a investigar mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, guardan todos los registros. Aquí tienen un berraco problema, perdónenme la expresión, que es que mi abuela era de Santander, eso es un ejemplo, mi abuelo de la costa, se unieron y se fueron para el Tolima. Y ellos estuvieron ahí, después se fueron para Nariño. Y ya ahí se rompe y no se sabe si están vivos, pues hablarán de los abuelos, bisabuelos, si no, no, por allá su abuelo era de tal región, por allá perdida. Entonces, hay muchas cosas y hay otras que no se mencionan por pudor, por tabú, por miedo. No, qué pena que en la casa hay un loco, por ejemplo. Uy, qué pena que hayan poseído. Uy, no, qué pena que haya... Y el abuelito tal era un maníaco. Uy, qué pena que es que su abuelita era como Pati Alegre. Y entonces, y su abuelo por ahí también que era un borracho. Entonces son cosas que uno siempre trata de tapar. Y decir, no, ya esta generación pasa y no pasa nada y ya, y seguimos adelante. Y no, eso era el abuelito loco, el bisabuelo no sé qué. Pero usted va viendo que en las próximas generaciones esos genes y esas cadenas se van materializando y usted empieza a hacer un recorrido. De pronto esto ya lo hacemos cuando somos viejos, de ver muchas tendencias de muchas cosas que uno dice, hombre, así era la abuelita recochera que yo tenía, así era el abuelito cascarrabias y estresado que yo tenía. Oiga, y esa manía, ese trauma, eso era un primo por allá, sí, eso es igualito. Entonces hay cosas que uno dice que ahorita pues lo hablamos también hay varias formas de que pasen esas cadenas genealógicas, entre esos el ADN, y ahorita con los estudios científicos y psiquiátricos, psicológicos, se ve que eso tiene una importancia y una afectación, pero con la cuestión de ver y palpar muchos casos que yo he tenido y también Monseñor César ha manejado, nos damos cuenta que, hombre, sí hay algo atrás que está deteriorando, que está interrumpiendo, que está afectando el proceso de una persona. Cuando de pronto hay alguna posesión, padre, o algún, no sé, un rasgo de algo paranormal en una persona, cuando esta persona muere, ¿le puede trascender a los hijos? Sí, cuando son trabajos de brujería, sí. O sea, hay maldiciones, que es una cosa, y trabajos de brujería, que son otras. Sí. El demonio como tal, si usted, digamos, me hacían esta pregunta la vez pasada, si usted muere con ese demonio queda encadenado a su espíritu, no. O sea, el demonio se va. Sí. Pero si él está encadenado, tiene una orden para seguir haciendo el daño a la familia, lo puede seguir haciendo. Es más, hay trabajos que son a generaciones, a la primera, a la segunda, a la tercera, a la cuarta generación. Eso lo hacen mucho, o lo hacían mucho en los campos, cuando usted quería destruir una familia completa.
y no quería que esa familia estuviera bien, pues no solo lo hacía con los padres, sino con los hijos, con los nietos. Y yo he tenido casos de tercera, cuarta, quinta generación con pruebas reales. Hemos ido a sacar huesos de rituales de brujería y cosas de esas que han hecho sus trabajos para que se perpetúen en el tiempo. Hay otros es que se les pegan cosas, digámoslo, van a lugares de estos de brujería, estas cuestiones, o hay casas que están poseídas, digámoslo ahí, infestadas, y se les pega un chuki, un demonio de estos, y se lo llevan y se vuelve como el amiguito, entre comillas, de estas familias. Eso se ve mucho en las películas. Recuerdo que... Sí, adelante. Perdón. También lo que decía aquí nuestro arzobispo Andrés Tirado. Muchas veces lo natural frente a lo demoníaco, frente a la maldición, frente a la posesión, frente a la situación, se vuelve sobrenatural. Y es ahí a donde el demonio entra en la mente humana, en los sentimientos, en las emociones de cada ser humano. Y esto es lo que permite que la cadena intergeneracional se siga dando. O sea, la cadena más fuerte para destruir una cadena más fuerte, según los estudios que uno ha leído y todo, es el de papá y mamá. O sea, ese cordón umbilical. ¿Por qué mi hermana no se divorció? Y mi otra hermana también se divorció. Y mi otra hermana también se dejó. Esa es una cadena. Y mi mamá también la dejó mi papá. Entonces son cadenas intergeneracionales que hay que saberlas romper. Y la manera para romperla, según lo que uno ve, es cambiar esa vida que yo llevo. Hacer que mi vida se santifique. Hacer que mi vida, buscar una luz. Buscar abrir esa puerta que se cerró. Muchas veces la ruina, la pobreza, la ira, el odio, el rencor, son cuestiones son cuestiones mentales. Sí. Y eso es lo que permite que tú te alejes de esa puerta de luz. Hay que santificar la vida y empezar a santificarla desde esa realidad, yendo a una iglesia, frecuentando los sacramentales, frecuentando los sacramentos, confesándose, hacer que mi vida cambie en la fe. Pero si yo no creo que hay una cadena intergeneracional en mi familia, en mi vida, en mi realidad, eso no se va a dar, no se va a poder romper. Y la única persona que puede romper aquello, esas maldiciones intergeneracionales, es el sacerdote. Cuando el trabajo es muy fuerte, y recuerdo que Monseñor en el último exorcismo que se hizo desde, no recuerdo el sitio, que fue en octubre del año pasado precisamente, me contaba usted extra micrófonos que a la persona que le estaban haciendo el exorcismo, que era una mujer, que le tenían que hacer varias sesiones porque la maldición era muy fuerte y si no se lograba sacar, pues le iba a pasar eso a las hijas. Son Cuéntame un cadenas. poquito Ya de le esto. está afectando a las hijas. Son cadenas. Ahorita todavía no hemos salido de ese chicharrón. Es que es pesado y se ha descubierto. Cuando se abren las ollas podridas sale a reducir mucha cosa y se ha empezado a hacer bastante investigación. Entonces los tíos, los abuelos, mucha gente, o sea, hay muchas pruebas de que antes estaban ocultas y que ahorita empezaron a emerger y a salir y le está afectando a las niñas de forma muy fuerte. Entonces estamos dándole a ese caso, todavía no lo hemos solucionado, estamos en las manos de Dios. Pasa es que hay casos que son rápidos, fáciles, hay otros que pueden durar mucho tiempo, hasta años, para solucionarse. Y algo muy importante es que hay teólogos y hay sacerdotes que no creen o pastores o de otras religiones que no creen en las cadenas genealógicas. Pero hay otros que sí, hay un fundamento teológico en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Ahí en el video de YouTube están expuestas todas las citas y todos los pensamientos históricos teológicos, donde hay un respaldo, y ahorita la ciencia, y lo que hablábamos, la psicología, la medicina, el ADN, muestra cómo se ha transmitido esas cadenas, esas tendencias, ese material histórico a través de las generaciones y que tiene una fusión con lo espiritual. Entonces estamos hablando de algo que estamos trabajando, que es teología cuántica, que es a través del espacio y el tiempo, esas cosas negativas
se traspasan, y como somos, estamos todo el universo está conectado desde lo micro hasta lo macro. Esos trabajos, esas posesiones, esas ruinas, esas miserias espirituales, físicas, económicas, se trascienden. Entonces, cuando usted no conoce su historia, usted tiende a volverla a repetir. Eso lo hablan los historiadores. Y todos los pueblos han cometido el mismo problema. Tienen unos picos grandes donde crecen y llegan a su plenitud y ¡pum!, se estallan y van para abajo. Roma, los griegos, babilónicos, bueno, en fin, eso podemos hablar de muchísimos. Cuando usted empieza a desmanallar, a abrir esas puertas de ese conocimiento ancestral y de su vida y de sus antepasados, usted dice, ya entiendo por qué es que a mí me da mal genio. Ya entiendo por qué es que a mi hijo le gusta ser mentiroso. Sí. Ya entiendo porque es que mi otro hijo quiere montársela a los demás. Es que mire, es que mi abuelito, mi abuelita, es que fulano. Sí, entonces hay muchas cosas que tienen relación y marcan unas cadenas fuertes en lo espiritual, en lo físico, en lo biológico, en el ADN. Y cuando usted las va descubriendo y usted empieza una metodología de cambio, de concientizar esas realidades, decir, bueno, es que mi abuelo y mi bisabuelo le gustaban tomar y yo tengo esa tendencia porque la tengo en el ADN, porque viene de cadena genealógica, porque en mi barrio mis amigos desde pequeño me dijeron a tomar, porque me gusta, porque veo a mi papá, porque... Y cuando usted empieza a hacer el recuento histórico y el árbol genealógico, usted empieza a ver que hay esas falencias y esas fallas y esas ataduras, y empieza usted, no, yo voy a hacer un propósito de cambio y ya no voy a tratar de seguir el mismo ciclo, usted ya empieza a romper cadenas, pero hay unas tan fuertes que sí se necesita un ministro de Dios. Ahora, en todas las religiones antiguas y espiritualidad, la mayoría, como les digo, hay teólogos que no, pero la mayoría creemos en las cadenas genealógicas. Y hay rituales muy antiguos sobre maldiciones ancestrales y cadenas genealógicas. Hay maldiciones muy fuertes de nación a nación, de pueblo a pueblo. O sea, la maldición era algo creíble en la antigüedad. Entonces tenemos que pensar de que si esos pueblos que tenían tecnología, no la misma que tenemos ahorita, pero tenían tecnología, y eran desarrollados en ciertas áreas, creían en estas cosas, nosotros que tenemos una civilización que apenas hace 200 años se desarrolló plenamente, digamos, la tecnología que tenemos es de hace 200 años para acá. Antes había pues la época del bronce, la rueda y todo, pero en sí 200 años para acá usted ve la historia que el ser humano se ha de una forma expansiva. Vamos entendiendo que sí, hay un propósito y que las cosas no pasan porque sí, que nos hagamos los pendejos y queramos ignorar que venimos con nuestras taras en la Biblia, en griego tara, quiere decir atadura, quiere decir tres pies, quiere decir algo que traemos desde antes. Porque las personas, digamos cuando, en este caso que estamos hablando de la señora del exorcismo, la persona cuando le hacen ese mal o ese trabajo, como se dice, ¿por qué se vuelve tan fuerte y por qué es tan duro romper, digamos, esa maldición? Puede ser parte de ocultismo, ya que sus antepasados, ya sea su mamá, su papá, sus hermanos, ya sea personas ajenas a ellos, hicieron toda esta parte de brujería, acudieron a la brujería, a la maldad, ya sea en contra de la misma familia o a favor de la misma familia. Se dice que ocultismo porque utilizan energías o algo sobrenatural, algo que está fuera de lo natural. Entonces, en ese momento ya es la parte espiritual que entra a jugar un papel importante, el querer cambiar. Decía Monseñor Andrés hace un momento, sí, que yo quiera cambiar. No, Dios no me mandó esa maldición, como dicen muchas personas. Dios no te maldijo. Dios te bendice, pero eres tú mismo el que tienes la facultad de entrar en ese estar con Dios, hacer que tu vida cambie, querer cambiar para poder romper. Si no hay cambio, no hay rompimiento. O sea, muchas veces el demonio se resiste a salir. Él se resiste, él está aferrado a ti. Sí. Y si tú no me ayudas, yo no puedo hacer nada.
claramente es eso. Entonces hay que empezar a que la dimensionalidad del hombre, todas sus dimensiones espirituales, psíquicas, su fisiología, todo eso hace parte de su realidad. Y esa realidad es querer cambiar, que yo quiero cambiar. Y cuando yo no quiero cambiar, yo me dejo llevar y vivo en ese mundo, o sea, estancado, en esa puerta cerrada. Yo no miro sino lo que quiero mirar. Eso es como cuando tú dices, yo soy pobre. Si uno quiere ser pobre, pues ahí se va a quedar toda la vida. Se queda ahí. ¿Por qué? Porque es que mi papá no me dejó nada de herencia. Y no es pensar en la herencia, es cambiar esa realidad que viví con mi papá y mi mamá para cambiar en esta realidad que estoy hoy. Yo debo cambiar. Soy yo el único responsable de mi historia. Hoy, que mi vida fue pasada en esa sombra, en esa oscuridad, pero hoy estoy en la luz. Quiero. Y es la fe la que puede cambiarme. Y es la oración, ¿no? Que hay aquí, la oración es una parte fundamental, vital. ¿Por qué? Porque la oración es la que te acerca. Y el único que puede romper no es el sacerdote, vuelvo y digo, no somos magos, no somos brujos, somos personas que estamos en esa visión de Dios, estamos viviendo a Dios, estamos manifestando a Dios. Nosotros somos elementos de ayuda para que tú te acerques. Cuando hacemos un rompimiento de un trabajo, llámese de brujería, posesión, vejación, infestación, nosotros tenemos que estar en esa sintonía, de querer dejar esa vida pasada para entrar en el presente. Muy bien, interesante tema el de esta noche, ya son las 10 de la noche, 24 minutos, y ustedes también nos pueden dejar sus preguntas o inquietudes con el numeral TUSA en el cartel. También vamos a estar abriendo las líneas para que si ustedes han tenido o tienen historias acerca del tema de la noche, de estas cadenas genealógicas, si le han pasado casos con sus familiares, cuéntenos, ya vamos a estar habilitando la línea, pero antes quería saludar a la gente que está conectando con nuestro numeral TUSA en el cartel. Dice Macdolly, @Macdolly, dice: Padre Andrés, buenas noches, súper atenta, qué buen tema. ¿Cómo se interrumpe la cadena? La cadena, como nosotros hablamos, es de eslabones, por eso se llama cadena. Sí. Es una cadena gruesa, fuerte. El calibre de esa cadena depende mucho de lo que lleve sus antepasados y se puede ir engordando a través de los siglos. Y aparte de eso, si hay trabajos de brujería fuertes, de hechicería, de invocaciones, va a coger un revestimiento más fuerte. Romper cadenas es un tema que en el plan divino, en el plan de Jesucristo está planteado desde que nosotros reconocemos a Jesús y lo queremos seguir. Usted ya da el primer paso de ir cambiando su forma de ser, de vivir. Dios va haciendo un reseteo, Dios va formateando ese disco duro, sí, y le va cambiando muchas manías y tendencias que a veces son conscientes o inconscientes, que nosotros llevamos. Y ese deseo de ir trabajando en esa parte, de teniendo una conciencia clara de nuestros errores, de nuestras imperfecciones, nos va ayudando a ir a romper esas cadenas. Poco a poco, esto es muy lento y esto es toda la vida. Y habrán cadenas que usted habrá roto con la ayuda de Dios y otras que no. La idea es que los hijos sigan rompiéndolas, porque eso les va a permitir una calidad de vida espiritual y material más grande. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que ni siquiera se habla de Dios en las casas a veces. Entonces, si no hay espiritualidad, menos la concepción de que está el demonio, que están las fuerzas del mal, de que hay cadenas, que pilas, que en la jugada que póngase mosca, como dice Monseñor César, que esté ahí pendiente, que es que la vida se le pasa y usted no ha hecho nada, que trabaje lo espiritual. No hay esa concepción. Hasta ahora algunos, está pasando algo muy interesante a nivel mundial, donde hay jóvenes y adultos están teniendo un despertar espiritual en el cual temas espirituales les está llamando mucho la atención y quieren participar y quieren conocer. La ventaja del internet, bueno, desventaja también porque si se utiliza para mal sabemos en lo trágico que termina, pero también sirve como una plataforma, un medio de conocimiento, de integración, de comunicación, de saberes. Hay que investigar bien, no todo lo que está en internet uno puede creérselo, sí. Pero sí hay un despertar de conciencia social, económico, político, un despertar espiritual
con el respeto de todas las religiones, claro está, pero que se busca el mejoramiento del ser humano. Ya con esa mentalidad, digámoslo así, ya empieza uno a seguir inicia el camino hacia Jesús, de romper esas cadenas. La idea no es vivir con ellas toda la vida, la idea es liberarse. Y en ese proceso pues se está trabajando de forma interactiva con Jesús, pero no es fácil, es difícil, son complicadas, porque hay cadenas más fuertes para unos y más débiles para otros, o de una forma se dan y otra forma se dan para otros. Entonces mi gran cadena es, por ejemplo, que mis 3 generaciones antes es un ejemplo. Mis abuelos tienen el problema del licor, por ejemplo, pero en otra parte de la familia el problema es que son mitómanos. Ujú. Entonces es muy difícil, cada caso es complejo, es único, pero ¿qué se puede hacer? Empezar a estudiar el árbol genealógico. ¿De dónde viene? ¿De dónde venimos? Nosotros en Sudamérica tenemos un problema grave, que es que no contamos, no decimos, no nos interesa el pasado, para nada. Aquí los historiadores se las ven peludas, como se dice, porque reconstruir hechos, ambientes históricos, datos, es muy diferente, muy difícil, porque es que nosotros venimos de los españoles, y los genes españoles y los que llegaron acá, los que hayan estudiado algo en bachillerato, se dieron cuenta que no eran las santas madres de la caridad Las santas perpetua. palomitas. Exacto. Entonces ese material genético, y los indios acá, los indígenas, no eran tampoco mansas palomas. Entonces esa fusión es compleja, y el español, pocos tenían como esa visión de decir mi familia y desde mis ancestros y conservemos. No, era venga y coja a su india, la que quiera, y a poblar esta vaina. Y claro, las indias bravas, español, ahí va, vamos, sí. Y eran lindos los hijuemadres, entonces claro, ellas accedían obligadas. Y ese material genético se mezcló, y por eso las tendencias sociales, psicológicas, políticas, económicas de nosotros es tan complejo. Porque usted mira otros pueblos en el mundo, Estados Unidos, Europa, menos España. España es muy parecido a nosotros, casi igual. Vemos que hay unos conflictos y unas cosas aquí que si usted mira hace 50 años, hace 100 años, hace 200 años, 300 años, es la misma cosa. Entonces, hay unas tendencias que nosotros podemos, hay unas que no sabremos nunca, pero las que podamos investigar, investiguemos. A nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros tíos, que les da jartera contar la historia, les da la jartera contar pecadotes que tienen, pero es importante, eso nos ayuda para esas liberaciones. Le hago una pregunta antes, Monseñor Andrés. ¿El carácter de la persona, si es débil o fuerte, influye en que esas cadenas sean más fuertes al momento de, digamos, de hacer la liberación o de intentar hacer la liberación? El ser humano es una persona de múltiples dimensiones al tiempo, o sea, muchas cosas le afectan. Pero hablando de carácter, no de personalidad, sino el carácter espiritual. Carácter de personalidad es uno y la espiritualidad es otro. Uh-huh. El carácter espiritual tiene que ser algo que se alimente con la oración, como decía Monseñor César, y que se esté alimentando todo el tiempo. Si no se alimenta, cae, y entonces la persona no va a tener esa fuerza de decir, yo quiero cambiar esto, porque no van a ser fácil. Por ejemplo, si usted tiene una tendencia a robar, por ejemplo, y es marcada en sus abuelos, bisabuelos, tíos, hermanos, y a usted lo llama, lo mueve, lo doblega, robarse 50 pesos. Ni siquiera es por el valor, sino porque yo tomo eso. Entonces usted tiene que estar muy fortalecido espiritualmente. Y ese carácter espiritual, el Espíritu Santo, Dios, lo va fortaleciendo, pero a través de lo espiritual, a través de la oración, a través del encuentro con Dios, el de buscar ser mejor persona, el concientizar. Usted en el universo pasa que hace un clic en el universo cuando usted es consciente. Dice, la voy a embarrar, eso es malo. Ya usted está cortando y cambiando la historia. A veces con un solo clic, digámoslo así, cambia, pero hay muchas veces se le va a presentar y no lo va a poder cambiar con uno.
van a ser 10, 20, 30, 50, 100, y da un paso y se puede retroceder. Entonces tiene que ser un trabajo constante, y eso no es fácil porque nos da jartera, no nos gusta, el espíritu de pereza del enemigo nos llena y dice, ¿eso para qué? No pierda el tiempo, eso disfrute, eso aproveche, eso es para tontos, hermano, no pierda el tiempo. Claro, y uno dice, no, sí, tiene razón. Yo sigo siendo una porquería porque me gusta. Y el que me quiera bien, bien, y el que no se puede ir, o me quiere así o me quiere así. Soy como soy, dirán. Y en las parejas también se ve mucho esa parte, pero ese es otro tema. Decía Monseñor Andrés, ¿de dónde vienes tú? Eso es importante que nos preguntemos cada uno de nosotros. Él hablaba de el árbol generacional. ¿De dónde venimos? Sí. ¿Cuál es la herencia que me dejó mi papá, mi mamá, mis abuelos, mis bisabuelos? ¿O nos tocó ser así? Y ahí nos quedamos. Y es ahí a donde viene la parte que decía Monseñor, remontándose a la historicidad de la cultura. ¿De dónde venimos nosotros? Venimos de españoles indios. Y es ahí a donde la cultura, la evangelización se transformó, cambió. ¿Por qué? Porque nos hemos alejado, nos volvemos seres complejos. La complejidad es la que no nos permite cambio. Y en esa complejidad, pertenecer a una raza, a una lengua, ya cada uno de nosotros dirá, estoy contento o estoy feliz. Sí. No reconocemos lo que decía Monseñor Andrés, muchas veces que en nuestra familia ha habido violencia, muchas veces homosexualidad, muchas veces mafiosos, muchas veces tramposos, muchas veces divorciados, niños con malformaciones. ¿Por qué me tocó a mí? Y eso viene una cadena intergeneracional, una cadena que no se ha roto. Y lo más importante que yo veo aquí es mi deseo. Es que muchas veces, de acuerdo a la pregunta que hacía la señora, es mi deseo de cambio. Para romper una cadena es querer cambiar. Si yo no cambio, el mundo terreno me vuelve otro eslabón. Y ese eslabón se vuelve más fuerte. Se vuelve más fuerte. Y al volverse más fuerte, estoy haciendo que esa cadena se transporte. No es el lenguaje, ese transporte vaya a otra generación, como pueden ser mis nietos, mis hijos. Y es ahí a donde yo no acepto que el demonio, ese Satanás, busca espíritus caídos para hacer más fuerte ese lazo. No digamos todo, como decía Monseñor Andrés, decía, no todo es brujería, no todo es hechicería, no todo, pero sí hay maldiciones que nosotros nos hemos encargado de ¿qué? Alimentar. Y es ahí a donde debemos empezar a tratar de cortar eslabones, ir quitando eslabones, que es lo que no me permite ser feliz, qué es lo que no me permite ser yo, qué es lo que no me está permitiendo llegar a lo que yo quiero llegar a ser. Porque muchos de nosotros estamos como claudicando, no, ya me tocó en descendencia, y estamos en ascendencia. Espiritualmente tenemos que buscar esa ascendencia, buscar a Dios para que esas cadenas intergeneracionales que vamos conociendo, en la medida de que yo quiero encontrarme conmigo mismo, yo puedo decir, oiga, rompí una cadena, que mi papá era alcohólico, pero yo no soy alcohólico. Entonces yo a mi hijo no le voy a enseñar el alcoholismo. Y es ahí a donde yo empiezo a interrumpir y a tratar de cortar. O sea, es cambio de vida. Pero, como decía Monseñor, el ser humano es complejo. Y hay que cambiar espiritualmente, en la fe en Dios, en ese espíritu de Dios que Él es el que va iluminando y cambiando toda la realidad humana. Muy bien, vamos a habilitar las líneas para que ustedes se empiecen a llamar y a contar esas historias, o si tienen preguntas esta noche, pues las vamos a responder de igual manera con el numeral TUSA en el cartel 288-4218, 287-9731 y 232-2124. ¿Le ha pasado? ¿Tiene historias? ¿Quiere contarlas? Pues acá vamos a estar muy atentos a todas sus llamadas y también vamos a leer algunos comentarios de @el libro del cartel. Porque esta noche la pregunta que arroja es, ¿podemos quedar malditos por culpa de nuestros padres? Dice @get yo soy, dicen que sí, la familia le tira, a mi familia le tira una maldición y eso ha trascendido a todas las generaciones, gracias.
Alexander 1014, de pronto puede ser así porque los padres realizan trabajos de brujería o les realizan a ellos y eso puede tener réplicas en los hijos. Saludos a todos y se les quiere. Alvarito Cáncer 27 dice, bueno, yo creo que las maldiciones van por todos los lazos de la sangre de la familia. Dice Edgar Rodríguez 55, los pecados del padre los pagarán los hijos. ¿Puede ser eso cierto? Sí, claro. Bueno, digámoslo, el pecado no se transmuta, no se pasa. Eso queda con usted, es como un billete. Y me decían, ay, monseñor, pero es que a mí se murió fulano y él era traquetín, era torcido, bueno, en fin. Y nos dejó una plata, pero esa plata es maldita. Yo le dije, no, la plata no es maldita. Usted saque un billete de 50,000. ¿Usted sabe por cuántas manos no ha pasado ese billete? Claro. Por cuántos asesinos, violadores, senadores, ministros, artistas, lo que usted quiera. O sea, no se transmite el pecado en eso. Bueno, hay billetes que sí los cogen y les hacen unos conjuros para traer ruina, pero eso es otro cuento aparte. Entonces, el pecado no se transmite, no se transmuta, no se hereda. Lo que sí se hereda es la tendencia. Si usted tiene una tendencia, y eso se vuelve en una cadena porque son eslabones, porque se repite, entonces usted tiene una tendencia a matar, muy posiblemente su hijo o su nieto la pueda heredar, esa tendencia. Entonces ahí vemos que hay cosas que se están manifestando en ese momento. Algo muy importante, y siempre me dicen, yo hago unas preguntas muy básicas, yo no me demoro casi cuando la gente habla conmigo en consulta y después salen y se quejan, porque pues piensa que uno es el brujo, el vidente, que le va a decir, ay, mi mujer tiene otro, ay, ¿a qué horas me gano el baloto? Entonces yo soy muy sistemático y muy concreto en los tratamientos, en la consulta, y vamos a lo que vamos, y lo importante es la solución. Y en eso siempre uno pregunta, ¿hay donde brujos, cartas, brujos, hechiceros, tabaco? Sí, señor. Y le dije, ¿usted nunca más me va a volver a ir allá porque eso trae miseria, ruina, problemas? Sí, yo ya me di cuenta. ¿Qué es lo que pasa? Cuando usted va donde un brujo, así sea consultarlo, ellos hacen unos pactos con unos demonios y unos espíritus que están ahí a la entrada de la puerta. Es lo mismo cuando la gente, cualquiera puede escribir que haya ido a la oficina, que le haya sucedido algo así. Uno pone a los ángeles o los arcángeles ahí en la entrada de mi oficina, de la capilla que hay ahí, y la gente va a entrar, se marea, se pierde, entra en liberación, se va, siente cosas raras, porque es la presencia de los ángeles, y de los santos y de la Virgen. Igual hacen los brujos. Ellos cogen y ponen 2 chukis bien terribles ahí, bien asquerosos, a esperar que usted entre. Y usted va a entrar y todo brujo le va a decir, tiene 50 entierros, tiene 20 bebedizos, le hicieron tales trabajos, le van a hacer esto, le van a hacer... Listo. Usted simplemente con el ir a consultar, usted se sale, se le pegó una larva, se le pegó un espíritu de estos. Y usted se lo lleva y ese espíritu va a hacer que usted muy posiblemente vuelva a donde el brujo. Porque usted va a quedar con una sugestión, primero psicológica, porque el brujo lo va a indisponer, eso se llama efecto placebo, le va a meter en su mente que usted necesita y la única solución, y que, porque eso para echar carretas son buenos. Sí. Y segundo, ese espíritu lo va a empezar a usted a convencer mentalmente, y le va a decir, venga, camine para donde el brujo, venga, no, yo no quiero, eso no, venga que ya le va a ir bien, hasta que usted vuelve. Cuando usted ya empieza, cuando usted simplemente le dice, hagamos, el brujo le dice, mire, hay que hacer esto y esto y esto, vamos a hacerlo, y usted le dice, sí, hagámoslo, usted ya pacta con él. Y esos espíritus, esos demonios con que él trabaja, el demonio, el brujo, se le fusionan con usted, se le pegan. Entonces, eso también se puede pegar a la familia. Y a veces se pasa dependiendo de los rituales, hay gente que se hace cosas muy oscuras, pasa para otra generación y otra generación. Yo he tenido casos de 3, 4, 5 generaciones atrás donde han hecho pactos satánicos y han ofrecido a los hijos. Creo que en el exorcismo que hicimos, ese era uno, ¿no? Sí, de generación. Que fue el padre que la ofreció. Entonces vemos cómo a veces uno sin querer, uno le abre la puerta al demonio y le dice, camine, vamos.
Yo vine y hablé con fulano, así usted no vea nada que haga raro. Si hace más cosas al frente suyo y le dice hagamos tales rituales y tal, pero peor, peor. Entonces es muy importante, si usted va a ir a recurrir, entonces muchos me dicen, no, es que yo estaba desesperado, es que no sabía qué hacer, y estaba mal. Yo le dije, pero eso no es excusa para irle a pedir ayuda al demonio. No, pero no era el demonio, era un señor fulano de tal. Y yo, usted vio la parte física de ese señor, pero usted no sabe los chuquis que tenía ahí, cuánto se contaminó y cuánto se llevó usted para su casa. Entonces, eso es una moraleja para los que estamos hablando, analizando sobre el tema genealógico. Nosotros también a veces nos echamos esas cargas, esas maldiciones, esos trabajos y nos los llevamos y después empezamos a decir, ay, pero ¿por qué estoy así? ¿Por qué no me va bien? Ahí mi hijo esto y mi hija lo otro. Frente a lo que decía Monseñor, el ser humano desafortunadamente siempre se acostumbra a vivir en el pecado. Sí. Siempre se acostumbra, somos animales de costumbres, como dice Juan Jacobo Rousseau. Quien peca se hace esclavo del que lo sedujo a pecar. Yo siempre he dicho eso. Uno se siente seducido a ganarse el chance. Y precisamente un paciente que yo lo conozco, buen amigo mío, él me decía, fui a donde una señora. La señora la primera vez me hizo ganar el chance. Y yo le decía, pues bien, muy bien. La segunda vez ya no me gané el chance. La tercera vez la señora ya me cobró por la ganada del chance. Entonces lo que decía Monseñor Andrés, desafortunadamente nosotros cuando vemos las cosas fáciles, creemos que estamos actuando bien. Y en esas cosas fáciles no está el amor de Dios. Dios es un Dios que te exige a ti. Y en esa exigencia de Dios te pide que cambies. Ir a donde un brujo, a donde una bruja, a donde un hechicero, a todas estas partes negativas hacen que el ser humano se vuelva una persona que necesita de esa brujería, mas no está en el parámetro de Dios o en ese mundo de Dios. Algo que yo quiero agregar es que tenemos que entender muy bien que brujo, bruja, ¿quién es? Los que trabajan con el enemigo. Sí. En otras religiones, en otras espirituales, hay gente muy competente, muy espiritual, muy buena, pero muy importante, investigue quiénes son. El problema es que nosotros, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Y dice, mira, es que yo conozco a fulano, es que ese no sé qué, y es que ese me dijo, pero usted sabe dónde vive, cuál es su vida, quién es, ay no, yo no sé. Y hoy se llaman de una forma, mañana se llaman de otra. Entonces, usted si va a pedir alguna ayuda en cualquier religión, espiritualidad, creencia, hay hombres y mujeres muy espirituales que ayudan también, pero usted tiene que ver realmente su pasado, su historia. No es que hoy apareció y ya mañana no está. ¿Quién le responde? ¿Quién sabe? Ahí es una clave para nosotros. Necesitamos ayuda, claro, pero hay que saberla buscar. Los comentarios y preguntas también las pueden realizar con numeral TUSA en el cartel, dice @ospinoR. Hice una terapia transgeneracional que develó por qué el dinero en mi familia se afecta. Mis ancestros despojaron a su misma familia de tierras y herencias. 3 generaciones atrás pasó todo esto por el lado materno y paterno. ¿Qué hacer para romper con este robo ancestral? Hágale, monseñor César, no le des pena. Dale. Yo pensaría que es un pacto más bien un pacto que hicieron los abuelos frente a la cuestión de riqueza. ¿Por qué? Porque cuando tú haces un pacto con el amigo del mal, recuerda que ese dinero que llega, así como te lo da, te lo quita. Y es yo veo más bien una maldición. Yo veo un pacto de maldición frente a la ruina, frente a la posesión de dinero, porque muchas veces los deseos, pues entendamos que los deseos muchas veces los llevan a uno a equivocaciones. Cuando entre más tú desees dinero, el dinero se escabulle, se va, se esconde.
entre menos tú desees, las bendiciones llegan. Y el rompimiento frente a esa realidad es que lo que ya se fue, ya no es tuyo. O sea, ya esa herencia ya no es tuya. O sea, estás sumergido en un posible pasado. Hay que saber cortar esa realidad. Bueno, el deseo hay que entenderlo de forma negativa y positiva. Uno puede desear salir adelante y tener éxito, progreso, prosperidad, pero de una forma sana. Cuando las cosas son manejables, cuando es negativo es cuando ya lo obsesiona y usted puede hacer cualquier cosa y no piensa. Y aquí pasa mucho en Colombia. Y en muchas generaciones atrás, por un dinero, se ha matado, se ha secuestrado, se ha descuartizado, se ha desaparecido. Eso es una realidad y eso no me lo estoy inventando yo. Usted mire toda la historia que tenemos. Hasta el día de hoy ocurren muchas cosas. ¿Qué consejo le puedo dar? Que empiece un tratamiento con nosotros, pero es que es largo, es difícil y la gente a veces no responde a los tratamientos porque esto no es de la noche a la mañana. Pero ¿qué puede hacer inmediatamente? Obras de misericordia. Hacer obra social, hacer mercados, ayudar a los más necesitados. Y usted le ofrece y le dice, Señor, mire, yo le ofrezco este mercado, esta ayuda social, esta ayuda que voy a hacer con esfuerzo, tiene que ser con esfuerzo, para que verdaderamente salga del corazón y que su mano derecha no sepa lo que hace su mano izquierda. Y usted lo va ofreciendo, Señor, mire, yo voy a dar estas horas para trabajo social, o yo le voy a ayudar a fulano, o voy a hacer sutano, o voy a dar tal comida. Te la ofrezco, Señor, por el rompimiento de mi cadenas genealógicas, en especial de mi abuelo, mi abuela, mi bisabuelo, mi bisabuela, que expropiaron, quitaron, robaron, ultrajaron, se aprovecharon, quitaron esta cuestión económica. Dice por acá, @Samuel6000. Tengo una pregunta. Cuando uno no sabe nada de sus antepasados, ¿cómo podemos saber nuestra historia? Bueno, es que ese es un curso que hay que hacer y eso es largo y es difícil. Miren el video que está en YouTube, ahí dan unas claves de que puede tanto la parte histórica como política, como social, como familiar. Y si no, que muchas veces pasa, por ejemplo, en caso de niños que son adoptados, que usted no encuentra nada, absolutamente nada. Hay formas de que se puede ayudar a romper esas cadenas, pero ya es un método y una metodología larguita y ahí en el video lo pueden encontrar, se llama cadenas genealógicas. Muy bien, son las 10 de la noche, 50 minutos. Antes de irnos a la pausa, vamos a habilitar nuestras líneas para nuestros oyentes que esta noche se comuniquen con nosotros si tienen historias y también para que respondan nuestra pregunta en @libro del cartel. Aló, la Mega, buenas noches. Aló, la Mega. Buenas noches. Buenas noches, ¿quién habla? Buenas noches. Buenas noches, ¿quién habla? Mira, es que respecto al tema de hoy, Sí. a mí me parece que el demonio no tiene ningún interés que esas cadenas se rompan. Entonces el demonio siempre está poniendo trabas. Si uno no es una persona que de pronto busque en esas situaciones a Dios, simplemente no va a poder salir, porque uno necesita mucha fuerza espiritual, necesita buscar cosas que nos ayuden a salir de esas cadenas. Por eso es tan difícil salir. Y como dice el monseñor, el demonio no le interesa esos chuquis, no le interesa que nosotros salgamos de ahí, porque él está feliz con nosotros ahí. Muy bueno, sí, esa es la realidad, muy buena síntesis. Muy bien. Aló, la Mega, buenas noches. Buenas noches, ¿Quién habla? Camilo, desde acá de Soacha. Camilo, bienvenido al Cartel Paranormal. Esta pregunta se la hago. ¿Podemos quedar malditos por culpa de nuestros padres? Bueno, hay una parte de la Biblia que, en eso espero que Monseñor Andrés me corrija, dice que efectivamente los pecados van a pasar de padres a hijos, y pienso que sí, esto de las maldiciones es algo que puede pasar de generación en generación. De hecho, no sé si será cierto, pero creo que eso me lo contaron a mí de niño. Resulta que no sé muy bien cuál fue el motivo por el cual la mamá maldijo al muchacho. No sé si fue que le levantó la mano, no sé qué fue lo que pasó. El caso fue que ella dijo, ábrete tierra y trágatelo por ser tan grosero, y efectivamente la tierra se abrió
y se lo tragó, literalmente se lo tragó hasta el cuello, y por más que trataron de hacer excavaciones con máquinas, con lo que pudieron, no, el hombre no, la tierra era como si literalmente se hubiera cerrado y se le hubiera tragado hasta el cuello, hasta que el hombre no le pidió perdón a la mamá. Pues tengo entendido que es la historia, hasta que él no le pidió perdón de corazón por haberla tratado o insultado, no sé, por haberle hecho lo que le hizo, ella no retiró la maldición, y finalmente el hombre, pues digamos que de alguna manera se salvó. Pero sí, de que las maldiciones pasan a los hijos, sí, creo que sí es cierto. Muchas gracias por su llamada, padre. Bueno, mire, la Biblia se compone del Antiguo y del Nuevo Testamento. Se puede ir a su Biblia y puede encontrar, hay cientos de citas bíblicas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento donde habla de las cadenas genealógicas, maldiciones. Una es cadena genealógica y otra es maldición genealógica. El pecado como tal no se transmite, no hay transmutación de yo le paso mi pecado a mi hijo y que mi hijo lo cargue, no. Pero sí la tendencia y lo que nosotros hagamos trasciende, y eso se vuelve una cadena. La maldición es cuando yo cojo y maldigo con mis palabras, mi pensamiento. La maldición tiene mucho poder. Usted ve a Jesús que se emberraca y coge la higuera y le dice: te secas porque no me diste del fruto que yo quería, y se secó la higuera. Es más, una vez los apóstoles les dice: ay, déjeme, yo pido que caiga Jesús, queremos pedir al cielo que caiga fuego y que queme todo esto y que lo arrase. Y él les dijo: un momentico, tengan cuidado y prudencia, y los corrigió. Entonces, ¿qué había? Había una tendencia, todavía la hay, pero, y esto lo puede corroborar más de uno que tenga más de 50, 60 años. Antiguamente aquí en Colombia había un deporte, digámoslo así, una manía, una afición, una obsesión por maldecir a los hijos. Y yo he tenido muchos casos de esos. Maldecir a los hombres, a las mujeres, porque no sé, se sentían bien, porque era un desfogue psicológico, era como una forma de sacar esa ira que a veces los hijos les tenían. Y eso se volvieron unas cadenas muy fuertes. Entonces, ahora, lo del mito, leyenda urbanos que hay sobre la maldición de que la mujer lo maldijo y la tierra se lo comió, no lo conozco. O sea, sí lo he escuchado, pero no hay pruebas para que yo decir: sí, es que yo vi video, yo vi fotos, yo estuve ahí. Entonces puede ser, es posible. Lo que sí es que desde los tiempos más antiguos se hablan de muchas maldiciones. Usted ve los libros griegos y los arcadianos y los helenistas y todos estos, y la Torá hablan de maldiciones, y de maldiciones muy terribles. Ulises, ¿sí? Usted ve muchas, Homero, la Ilíada, usted ve ahí maldiciones como a diestra y siniestra. Entonces en esos siglos era como el pan nuestro de cada día. Ya después la iglesia también lo toma y se vuelve una figura polémica que ya ha ido pasando a un segundo nivel, que es la excomunión, que es como ser proscrito, que es ser maldecido, apartado de la gracia divina, apartado de los sacramentos. Y eso por un buen tiempo política y económicamente lo usaron para, obviamente Jesús nunca haría una cosa así, pero en la tierra sí los hombres lo utilizaron muchos años. Y lo de las indulgencias, que de pronto en otro programa hablamos de eso, que eso fue una cosa difícil y por eso hubieron tantos problemas en la iglesia. Entonces esas maldiciones sí están en nuestra historia y están en nuestra sociedad, en nuestra antropología humana, y nuestros familiares aquí en Colombia, nuestras familias, de que tengan 50, 60, 70 años, era muy común de que los padres maldijeran a sus hijos. Más llamadas a esta hora de la noche a través del 288-4218 y también a través del 287-9731 y 232-2124. ¿Aló, la Mega? Buenas. Buenas, ¿quién habla? Gabriel Ariza. Gabriel, bájale al radio, escúcheme solo por el teléfono, ¿bueno? Ok. Un momentico. Ya. Listo, Gabriel, ¿desde qué ciudad nos llama? Desde Cartagena. Desde Cartagena. A la pregunta del libro del cartel, ¿podemos quedar malditos por culpa de nuestros padres? ¿Qué opina usted? O sea, yo he leído ciertos apartes que he encontrado en libros y en cuestiones, y sí, creo que sí es posible. Pero yo también tengo una pregunta que hacerle a los invitados. Adelante.
o sea, supongamos de que mis abuelos hicieron actos que nos fueron de pronto, digamos la expresión, condenando a ese mal o a esa cadena, y resulta que por ejemplo yo tengo 3 hermanos más, y uno de nosotros logra cambiar algo en su vida, o sea, espiritualmente, pero el resto de nosotros no. ¿Eso afecta en algo? ¿O con uno que haga un acto, digamos, de cambio, sí logra frenar esa maldición? En el sentido de cadena intergeneracional, ayuda en algo, pero no en la realidad total de la familia, de sus hermanos. O sea, ¿por qué? Porque la cadena intergeneracional no empieza a cambiar, deben cambiarlo todos. O sea, si mi hermano no es espiritualmente o no está en oración, no está en ese lapso de unirse a Dios, yo pensaría que no. O sea, deben cambiar todos. O sea, en el caso de todos, los 4 hermanos, cambiar, para que esa cadena intergeneracional vaya rompiéndose, vaya cortándose. Bueno, esto sí, es cierto lo que dice Monseñor César. Agrego lo siguiente: ayuda sí que uno de la familia se preocupe por esta realidad espiritual, pero él es el que se va a beneficiar y sus nietos, porque ya en él se empieza a romper esa cadena. Sigue con los demás, pero con él se empieza a desvanecer poco a poco, aunque siga ligado en la familia. Entonces es una cuestión de que, por eso los procesos de rompimiento de cadenas genealógicas son tan difíciles, porque todos los dedos de la mano no son iguales y no todos se van a poner de acuerdo en ser espirituales o ser buenas personas o buscar una ayuda espiritual en concreto es muy difícil. Entonces, y que estos procesos son largos, son de tiempo, son de esfuerzo, y nosotros somos poca lucha, somos espíritu poca lucha. Ya hago esto y esto, ya se acabó, ya, como el cuento, ya va a llegar, sí, a media cuadra, ya va a llegar. En 5. Entonces, en 5, sí, a medio tabaco. 3 días, 4, a medio tabaco. Entonces, ese es un problema en el cual nosotros queremos todo rápido, ya sin esfuerzo, sin tiempo, sabiendo que todo lleva un tiempo en la vida. Usted siembra una semilla y al otro día no es que le va a crecer a menos de que utilice la ciencia. Usted la siembra y usted tiene que esperar su tiempo de crecimiento y de que crezca y de la semilla y toda esa cuestión. Igualmente es lo espiritual no es mágico ni es inmediato, es un proceso y son procesos difíciles. Y cuando se empiezan estos procesos se alborota el enemigo, lo que decía la oyente hace un rato, y se va a ir con todo y va a querer que no hagan nada de eso porque él nos quiere tener sujetados a eso. ¿Por qué? Porque es una desventaja para nosotros, porque no estamos en completa armonía con el universo y con Dios. Entonces eso siempre tranca mucho, pero tenemos al gran libertador que es Jesucristo, o el Dios de su preferencia, como lo quieran llamar, creer en un ser superior que nos ayude a romper esas cadenas. Yo también invitaría al oyente a actos de bondad, a buscar santidad en la vida, no seguir alimentando lo que ya conozco, sino más bien cambiar un poquito mi vida a una realidad terrenal, actos de bondad, para que ella también, así no esté en la vida espiritual, vaya ayudando a romper esa cadena. Muy bien, nosotros seguimos avanzando en esta noche hablando de cadenas genealógicas. Y vamos a seguir hablando con nuestros 2 invitados, Monseñor Andrés Tirado y Monseñor César Erazo, acerca de estas cadenas. Y algo importante es la infelicidad. Monseñor. Tome la palabra. Yo pensaría que muchas veces la no aceptación de ciertos errores de nuestros padres nos llevan a una infelicidad, nos llevan a querer estar y continuar en esa cadena. O sea, esto nos vuelve infelices, no nos lleva a la felicidad, no nos lleva a aceptarnos como somos. ¿Por qué? Porque nos da miedo muchas veces aceptar que nuestra madre, nuestro padre, nuestros abuelos tuvieron errores
y esos errores se ven reflejados en nuestra realidad de vida, en nuestro acontecer diario, en nuestras cosas que queremos, o la no aceptación de esto nos lleva a ser infelices. Nosotros tenemos que estar en esa apertura de aceptar primero a Dios, porque Dios es el que desata todo. Y mientras no estemos pegados de Dios, la no aceptación nos lleva a seguir caminando como venimos caminando. O sea, seguir en lo mismo, lo mismo, lo mismo. Los años pasan y todo lo mismo. No aceptamos eso, o sea, no ayudamos a esas personas que están en nuestra realidad de vida a cambiar. Y es en el cambio a donde se da esa aceptación de fe, esa gracia de Dios, esa gracia divina. Ahora, nosotros como padres tenemos una responsabilidad muy grande, y si nosotros desde niños, desde la infancia de nuestros hijos vemos que ellos tienen una tendencia, y nosotros vamos investigando y vemos que hay cosas muy marcadas en la familia, pues uno tiene que ayudar, y sobre todo el árbol se endereza desde pequeño, porque a veces queremos ya de 15, 20, 30 años, hermano, eso ya, eso le salieron raíces profundas, y para enderezar ese árbol es muy difícil. Entonces, en los niños muestran muchas tendencias, y ellos hasta los 7, 8 años son muy dóciles. Entonces hay que tratar de irlos corrigiendo con cariño, con amor. A veces toca un poquito más fuerte, pero con el objetivo de que si uno sabe que hay una tendencia y usted empieza a ver de que su hijo, por ejemplo, mi abuelo, mi tío son mitómanos, y yo empiezo a ver que mi hijo empieza a mentir y a mentir, a mentir, a mentir, hombre, yo tengo que empezar a corregirlo, porque el referente psicológico de su formación somos nosotros. Sí. Los que somos padres responsables, los que no son, pues ese es otro cuento. Pero los que queremos que nuestros hijos salgan adelante es desde pequeños. Mi amor, mira, esto no se debe hacer así, esto trae consecuencias, esto no es bueno, tal, y hacerlo constantemente. Y no es que, chino, no diga mentiras. Y ya. Pero si viene el vecino, dígale que no estoy. Sí, entonces, mismo. Claro, sí, no. Entonces, es unas cuestiones que son muy profundas de la cultura de nosotros, que vivimos una doble moral, pero eso hay que irlo desarrollando, porque ese niño, si no se corrige desde el principio, va a crecer. Y ahorita a mí me traen muchos niños a la consulta, son los casos muy tremendos y jóvenes muy tremendos. ¿Pero por qué? Porque desde pequeños no hubo una corrección sana, positiva, y se dejaron hacer lo que quisieran. Entonces, eso es como vacas que se echan al pastal, vaya y defiéndase como pueda, y ya cuando usted ve que las cosas se le va saliendo de las manos, usted dice, uy, ¿yo qué pasó? No, ya se pasaron 10, 15 años, 20 años, este muchacho está pero re malo, esta muchacha, y uno dice, no, es que si hubiera sido a tiempo. Eso habla mucho el libro de la sabiduría y proverbios, de mostrarle el camino y de corregir. Es que esa es la etapa, la parte más importante, un referente psicológico, social, que el niño necesita, que uno lo corrija, porque él no sabe qué está haciendo todavía. A los 8, 9, 10 años va experimentando otras realidades sociales, educativas, amigos y esto. Pero esos primeros años de vida son fundamentales. Todas las psicologías del mundo hablan sobre eso. Muy bien, vamos a seguir recibiendo sus llamaditas, ya que 10 minuticos ya se van nuestros invitados. Pero vamos a tener también un par de historias. Aló, la Mega, buenas noches. Aló, la Mega. 288-4218, 287-9731 y 232-2124. Aló, la Mega. Bueno, por acá, el Chucky, como dice el padre. Alborotados. Si tienen historias, si tienen preguntas, pues ahí los vamos a estar atendiendo esta noche. ¿No, la Mega? Aló, buenas noches. Buenas noches, ¿quién habla? Listo, gracias. Una pregunta. Estoy escuchando el programa, buenas noches a Monseñor. Es lo siguiente. Mi abuelito mató un gato, ¿sí? Sí. Tuvo muertes en personas. ¿Eso transfiere a la familia? Una buena noche, gracias. Monseñor César, que es el experto. No, dice que no. Bueno,
Es que esto es delicado porque los rituales... No, yo se la monto tranquilo, monseñor César, no se me alborote. Estos rituales, hay varias clases de rituales. Bueno, la santería tiene unos, el vudú tiene otros, y la magia negra tiene otros, y micromantes tienen otros. Digamos que la brujería, los rituales de brujería no son solo uno, hay varios, y con gatos hay varias clases de esos rituales, gracias, de esos pactos, porque se hace pactando con demonios. ¿Por qué la figura del gato? Porque la figura del gato la utilizan, bueno, es larguísimo, de pronto en algún programa lo hablemos, porque utilizan tanto la figura del gato para la brujería. Pero en sí una de las respuestas es porque se parece, digamos, la parte de oscuridad al demonio, la cara del gato al demonio, más o menos es una analogía, pero hay un fundamento histórico desde los egipcios, persas, bueno, en fin. Entonces, ¿qué pasa? Al ritualizar, al conjurar un animal de estos, hay muchos tipos de rituales. Depende de cómo haga el ritual y qué demonio invoque, porque son diferentes rituales en diferentes lugares, diferentes invocaciones. Tocaría investigar qué ritual hizo su abuelito y si en ese pacto metió a la familia. ¿Qué es lo que pasa? A veces no meten a la familia, pero eso no quiere decir de que no les vaya a afectar. O sea, eso se lo trae y con la familia, digámoslo así, conviven con ese mal, para que me entiendan. Pero si él lo ofreció, como hay otros casos que hemos hablado, donde ofrece, por ejemplo, se utiliza mucho el primogénito, al demonio le gusta mucho que se le ofrezcan los primeros hijos, porque tiene todo un poder especial. Bueno, después eso lo hablamos en otro programa más específico sobre rituales de brujería. Entonces, ahí sí tiene una afectación mucho más fuerte, mucho más potente, nefasta, diabólica, dentro de la organización, de la familia, de la estructura familiar y de los hijos. Entonces, es siempre lo que sean rituales que algún antepasado hayan practicado, directa o indirectamente, o que hayan asistido, que hayan colaborado, o que los hayan hecho, que hayan pactado directamente con el demonio, ofreciendo o no a la familia, tiene una fuerza nefasta que se transmite a la familia. O sea, eso no es que fue y andó y ya, ay, no tan bonito, fue y sacó y mató el gato y se lo echaron a una olla y lo descuartizaron, lo que fue y ya. No, eso fue de locos, no. Y eso tiene una manifestación en la familia y en los herederos, en las generaciones futuras. Muy bien, por aquí también nuestros comentarios con el numeral Tusa en el cartel, dice Lorenz Simpson, @LorenzSimpson, dice: tengo una historia que contar. Según mi abuela, mi tatarabuela maldijo a mi bisabuela. Dicen que esas maldiciones duran 5 generaciones. ¿Cómo romper esa cadena? Yo le contestaría a la señorita que esa cadena intergeneracional no es generacional, sino intergeneracional, porque ya había confirmado que lo generacional solamente se da desde papá y mamá, lo intergeneracional de abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. En este caso, el rompimiento de esa cadena o esa maldición se debe empezar, yo le diría que se debe empezar es a mirar si fue una maldición para toda la familia o fue una maldición solamente para la abuela, en este caso. Y si fue solamente para la abuela, ahí viene la intergeneracional allá de las hijas o los hijos. Entonces, ¿qué clase de maldición o pacto hizo la abuela hacia la tatarabuela hacia la abuela? ¿Qué maldición? Qué maldición. Y digamos, esas maldiciones a toda una familia pueden también existir o recaen, digamos, de familias en familias. O sea, eso viene de generación en generación hasta la 5ª, 7ª generación. Pero cuando es una maldición para toda la familia, no una persona, o sea, a todos los hijos, hijos, nietos, a todos, hasta la 7ª generación. Hasta la 7ª generación. 7ª generación.
Bueno, muy bien. Más oyentes con el numeral, en esta noche numeral Tusa en el cartel. Aló, la Mega. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mira, para comentar hacer una pregunta, mejor dicho. Adelante con su pregunta. Se nos resulta que, pues, mi esposa me separé de ella, ¿no? Y los padres de ella también se separaron. ¿Eso afecta a mis hijas? ¿Puede repetir la pregunta otra vez, que es que se le corta un poquito? Por eso, mi esposa se separó de mí. Sí. Y los padres de ella, pues, no fueron casados por la iglesia, pues porque el señor ya había tenido un matrimonio antes. Sí. En el caso mío, mis padres sí fueron casados por la iglesia. ¿Eso llega a afectar a mis hijos? A las hijas. Sí, son mujeres, sí. En este caso, sí afecta a las hijas. Porque recuerda que la madre es la dueña del cordón umbilical, la que da vida. El papá genera vida, la mamá da vida. Entonces hay que mirar, porque tú me estás diciendo que la mamá se separó del papá de ella se separó de usted. Eso se puede convertir en una cadena intergeneracional. Aló, la Mega, buenas noches. Aló, la Mega. Bueno, por acá se nos fueron más comentarios también con arroba el libro del cartel, que ustedes donde estén pueden dejarnos su comentario y acá vamos a estar leyendo. Dice Arango Linda, sí, conozco una familia cerca de mi casa, como hasta la cuarta generación estaban malditos y no salen de la miseria en la que están. Son malos con ganas, empezando desde el más viejo hasta el más pequeño. En el patio de la casa ellos tienen un cementerio de todos los hijos que abortan. Parecen descendencia de Caín y Abel. Un tal Darío dice, pienso que sí, si los padres cometieron actos de brujería o cosas similares para hacerle daño a alguien, los hijos sufrirán las consecuencias. Cosas terribles podrían decaer sobre ellos. Padre, ¿las maldiciones se devuelven? Señor, en lo que yo he estudiado, yo digo que la maldición sí se devuelve. O sea, si yo he hecho actos malos con espíritus terrenales, espíritus del demonio, eso se devuelve. Porque se puede devolver en mi hijo, en mi hija, en mi familia, en la generación que yo voy dejando, en la realidad que vivo. Sí se puede devolver una maldición. ¿Y estas personas cómo se protegen? Digamos, los que hacen esas maldiciones, digamos, los brujos, los que trabajan con santería, no sé, ¿cómo se protegen para que no les suceda esto? Bueno, eso porque es... Sí, si claro. no estarían atacados a todo momento haciendo, Lo que digamos... pasa es que ellos usan las protecciones, unos pactos con demonios, espíritus que los blindan por un tiempo. El Señor Jesucristo dice, todo lo que usted siembre va a recoger. Entonces hay algo que en metafísica o en la espiritualidad se habla de lo que la ley de la causa y el efecto, ¿no? Todo en el mundo hay una reacción a un movimiento. Entonces, lo que uno haga, lo pueden pagar los hijos, sí, usted puede encontrar en todos los relatos bíblicos y en antiguas civilizaciones y pueblos donde los hijos terminan pagando los errores de los papás. Usted ve a Salomón, usted ve la historia de que él la embarró y sus hijos fue un problema terrible contra él. Entonces usted ve muchos casos en la Biblia del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento y en otros escritos de otras religiones, espiritualidades, donde lo que usted siembra lo va a recoger y muchas veces, bueno o malo, lo recogen los hijos. Desafortunadamente hay unas leyes espirituales universales y en todas las religiones lo tienen de diferentes nombres, pero que afectan, digamos, la semilla que es del hogar, sus hijos, sus descendentes. Y es una cuestión que nosotros debemos también, de que así como podemos traer maldiciones y cadenas y cosas de nuestros antepasados, nosotros podemos sumar con la ayuda de Dios bendiciones, porque nosotros le podemos traer bendiciones a nuestros hijos y es ahí cuando nosotros empezamos a restar y a sumar
cosas positivas. Y le podemos abrir un mundo mejor a nuestros, esas digamos, yo creo que aparte del estudio, que es una herencia muy fundamental en estos tiempos, la ayuda, el depósito de fe, el tesoro de fe, de lo espiritual que nosotros y las buenas obras que nosotros podamos hacerlo, van a quedar para nuestras futuras generaciones. Entonces eso es como abonar, invertir en el progreso de nuestros hijos, de prosperidad, en lo sentimental, en lo económico. Claro está, no va a ser fácil, el enemigo no le gusta que nosotros tengamos esas ayudas, y hay cadenas que son muy difíciles y llevan tiempo, y hay que sufrir, luchar, perseverar, tener disciplina para vencerlas, y es cuando llegan esas bendiciones. Dios mira y dice, no, fulanito, sutanita, están luchando, están dando todo de sí para liberarse, cambiar, porque Dios todo lo ve. Jesús dice que hasta el último cabello, miren, nosotros tenemos millones de cabellos, Sí. y hasta el último cabello Dios sabe cuál es el cabello, hasta el más pequeño de cada uno. Entonces Él sabe qué hacemos. Nosotros somos los que nos engañamos y decimos, ay, no, o sea, queremos tapar el sol con un dedo. No, Él no me ve, yo hago esto y nadie se va a dar cuenta, y fulano es que no sé qué, no, yo lo tapo y es una... No, Dios siempre lo ve. Entonces Él ve también el esfuerzo. Uno a veces cree, no, es que Dios no me ve, no me escucha, me tiene abandonado, esto no está funcionando, no voy para ningún camino, por más que lucho es peor, y porque a los malos les va bien, y a nosotros que somos buenos y luchamos nos va mal. No todas son pérdidas, no siempre todo es malo, también hay cosas buenas. Lo que pasa es que en el momento de angustia, desesperación, solo vemos en lo negativo. Esa es la parte espiritual que debemos desarrollar, y que haciendo eso, siguiendo el camino de Dios, Él va viendo que nosotros estamos rompiendo eso, que estamos luchando, que nos falta el peso para el millón, como se dice, nos falta el empujoncito, y Él en un momento llega y dice, mire, usted ha hecho méritos, venga y lo sano. En varios evangelios Él aparece empezando a andar y a predicar, y mucha multitud lo seguía, pero no todo el mundo se sanaba. Usted ve muy textual en la Biblia, y el que quiere entrar y revisarla y leerla de arriba abajo, de la A a la P a la Z, dice: Jesús sanó al paralítico, Jesús sanó al ciego, Jesús sanó a la que tenía el problema del sangrado, resucitó a fulano. En dos partes solamente, Lucas y Marcos, se encuentran de que estuvo en tal lado, hizo oración y se dieron sanaciones, porque las demás son muy específicas. Y siempre le decía: tu fe te ha sanado, salvado en algunos casos. Paralítico le dijo: tus pecados son perdonados y usted está salvado también. O sea, doble premio. Y a otros le dice: tu fe te ha sanado. Porque hay para lo que es el hombre imposible, para nosotros humanamente alcanzar ciertas cosas, para Dios no lo ve. Pero Dios sí le gusta ver el esfuerzo, y le gusta ver la perseverancia, le gusta ver la disciplina. Yo siempre en las predicaciones pongo el ejemplo del niño que se porta re mal, es un mini terremoto, mini tsunami, y se porta mal y con ganas, y va y le dice: papito, regáleme el carrito. Entonces el papá dice: no, pero ¿qué le va a regalar si usted se porta re mal? No, señor. Pero si el niño se porta bien, es atento, cariñoso, amable, solidario, juicioso, hace sus deberes, y va y le pide el carrito al papá, el carrito que dice, el papito que dice: bueno, pues me ha convencido, venga, le ayudo. Y le da ese milagro. Y para acotar un poquito frente a lo que decía Monseñor, también hay una cosa bíblica: vete y no vuelvas a pecar. Y eso es bíblico. O sea, el cambio debe ser real, perseverancia, constancia. Vete y no vuelvas a pecar. Y eso es la invitación que yo les hago. Hay que seguir a Dios y no volver a pecar, no volver a caer. Porque si vuelvo a caer, alimento ¿qué? La cadena. Tengo una última pregunta ya para dejarlos, porque sabemos que, o sea, que tienen compromisos, tienen que salir ya, pero una última pregunta: ¿las maldiciones tienen un tiempo estimado? O sea, ¿puede llegar hasta la quinta, hasta la séptima generación, o siempre va a estar si no se trabajan? Yo pensaría que uno deja este mundo y sigue la maldición.
con eso estoy diciendo que la maldición Siempre va a estar. siempre va a estar. O sea, no tienen Un tiempo determinado. determinado. O sea, porque así como es tu acto de fe, tu acto de amor, tu acto de bondad, se Sí. puede repetir. Lo que decía Monseñor, eso se puede repetir una maldición en los hijos. Y ese hijo puede repetir en el otro hijo. Entonces eso va a ser una constante. Lo O que hay sea, que hacer es trabajar para que eso para desaparezca. desaparezca. Sí, ese es el objetivo, tener un propósito claro e investigar, saber qué es lo que pasa y con la ayuda del Espíritu Santo buscar solución. Esto es muy complejo, este tema no es, y es como la brujería, los trabajos de brujería no son solo uno, hay una infinidad de cosas que hacen con la brujería. Entonces las cadenas y maldiciones genealógicas, cada caso es muy diferente, entonces hay maldiciones y hay cadenas que trascienden y se van aumentando y fortaleciendo. ¿Por qué? Porque en cambio de evolucionar, involucionamos, echamos para atrás. Entonces esa maldad va creciendo más en ese ADN, en esa sociedad, en esa familia, en esos nietos, hijos, bisnietos, y se vuelven cadenas muy fuertes que en cambio de irse, la idea es que se vaya diluyendo con el tiempo, que una generación supere a la anterior, pero es que usted ve en la sociedad que echamos es para atrás. Sí. Entonces, ¿cuánto tiempo puede durar? Se habla que 7 hasta 7 generaciones, pero es que el número de la Biblia 7 es infinito. ¿Qué quiere decir eso? Que usted puede durar todo lo que quiera. Y dependiendo de cómo fue la maldición, cómo se dio, en qué está afectando, a cuántos afecta, el mismo ramo, las mismas ramas del árbol no son iguales y a unos de un lado afectan al uno o afectan al otro, o mezclarse con otras familias para el árbol genealógico puede alterarlas, puede disminuirlas o aumentarlas. Todas las variantes pueden ser, en esto no hay una sola verdad, pero el hecho es que sí hay pruebas de que estas cuestiones afectan y que no son nuevas. Bueno, pues Monseñor Andrés, Monseñor César, mil gracias por haber estado esta noche acá y la gente que los quiera contactar, ¿en dónde los puede encontrar? Muy amable a Cartel de la Mega por haber hecho la invitación a Monseñor Andrés Tirado y por haberme permitido estar aquí. Vuelvo y digo, gracias a la Congregación Sacerdotal Internacional, Católicos Independientes, a Monseñor Andrés, a Daniel, a todos los de aquí de la Mega, que Dios los bendiga. Pueden estar en la oficina, pedir su cita con Monseñor Andrés Tirado Pérez. Y gracias por todo. Monseñor Bueno, Andrés, mil gracias. No, a ustedes por siempre dar este espacio, que es bueno hablar de todos estos temas. Aquí no es que se venga uno a convencer o es que uno tenga la verdad absoluta, no, venimos a intercambiar conocimientos. A algunos les gustará, a otros no, a otros les fastidiará, a otros les encantará. Bueno, hay de todo en la viña del Señor. Para sanación, liberación, progreso, prosperidad, liberación, ya saben, mi fuerte es el exorcismo. La noche, ya iba a decir. En las tardes, no, pero es que llaman 2, 3 de la mañana, imagínense. Difícil. Menos mal no vivo allá. Entonces, no, unas veces hicimos unas reuniones de clero allá y allá se quedan a veces sacerdotes y me dicen, Monseñor, me tocó desconectar ese teléfono porque 2, 3 de la mañana. Marcando. Yo no sé la Ayúdenos, gente qué ayúdenos. piensa, pero bueno, de 1 a 4:30 de lunes a domingo, menos viernes y domingos, de lunes a sábado, menos viernes y domingos, de 1 a 4:30 al 600-3445 en YouTube, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Congregación Sacerdotal Internacional, Católicos Independientes. No representamos a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Hay cursos virtuales, pronto va a haber uno de demonología, muy interesante para el que lo quiera hacer virtual. Ahorita estamos, es más que todo, ya no lo estamos haciendo tan presencial, sino virtual. Y invitarlos a la Eucaristía que vamos a tener el domingo de 3 a 5 en el barrio Nicolás de Federman. En internet pueden encontrar la dirección de Prosperidad. El que quiera llevar un veloncito anaranjado como petición a Dios para el progreso lo puede hacer. Son unas misas, unas Eucaristías muy especiales para pedirle al Señor progreso, prosperidad. El otro domingo, el 22, se van a hacer
Eucaristía de rompimiento de cadenas genealógicas y ancestrales. Para los que quieran ir, estarán pendientes en las redes que sale la información. Pues bueno, padres, muchas gracias. Esa toda la información. Ya en instantes venimos con una historia que sucedió por estos días con el señor Esteban Cruz, que ya viene en camino en el Cartel Paranormal.